Conocemos muy poco sobre el desarrollo de la región que denominamos como Bohemia durante los primeros siglos de la Edad Media, dada la escasa cantidad de fuentes históricas que han sobrevivido. A partir de los siglos VII y VIII, esta tierra comenzó a ser habitada por las tribus eslavas, principalmente los checos. En las fuentes francas, estas tribus estaban dirigidas por duques. Los Anales de Fulda registra 14 de estos duques en 845, pero no proporciona información sobre sus nombres. Los gobernantes francos intervinieron fácilmente en Bohemia y las fuentes francas indican una subordinación parcial de la región, sostenida por alguna acción militar casual, como la del propio Carlomagno, cuando invadió Bohemia para el año 805. Con la fragmentación del Imperio carolingio, la región quedará bajo el área de influencia de Luis el Germánico. Para el año 845, los mencionados anteriormente 14 duques bohemios llegaron a la corte de Luis el Ratisbona para rendir homenaje y pedir ser bautizados. A pesar de este intento de aliviar las relaciones con los francos orientales, Luis lanzó una serie de ataques contra sus vecinos del este, lo que resultó en un tributo forzado de los bohemios. En 869, los checos apoyaron una expedición hacia Moravia por parte de los francos, que revocó el reinado de Rostislav en la Gran Moravia. Sin embargo, su sucesor, Svatopluk, inició una estrategia más agresiva hacia sus vecinos occidentales. En 872, 5 o 6 duques trataron de impedir la expedición militar de Carlomán. Uno de ellos fue Borivoj, el fundador histórico de la dinastía Přemyslid. La historia de su familia está registrada en numerosas leyendas, como la de San Václav, y en la crónica de los bohemios escrita a principios del siglo XII por Cosmas de Praga. Por estas crónicas, sabemos que Borivoj supuestamente fue bautizado junto con su esposa y su séquito por el arzobispo moravo Metodio. Bohemia quedará entonces sujeta a la Gran Moravia de Svatopluk, siendo gobernada incluso por el rey moravo a la muerte de Borivoj. Con la muerte del gran rey moravo, Bohemia buscará un nuevo acercamiento al reino franco-oriental. Spitinev, hijo de Borivoj y otros nobles bohemios, rindieron homenaje al rey Arnulfo en Regensburg como representantes de todos los bohemios. Esto podría verse como un intento de capitalizar el debilitamiento de la Gran Moravia después de la muerte de Svatopluk en el año 894, con la consiguiente crisis de sucesión que sirvió para socavar el poder moravo y recuperar su independencia. En ese mismo año, Bohemia fue subordinada a la arquidiócesis de Regensburg. En 897, los duques nuevamente fueron al rey franco, buscando protección contra la política agresiva de los hijos de Svatopluk, quienes intentaban recuperar el control sobre Bohemia. El posterior colapso de la Gran Moravia dejó un vacío geopolítico en la región que fue llenado efectivamente por los ambiciosos gobernantes bohemios. Algunas fuentes nombran a Spitinev como el primer gobernante cristiano de Bohemia. Fue elogiado por abandonar la idolatría y por bautizar a toda su gente. La conversión fue fuertemente promovida por su madre, la duquesa Ludmila. Spitinev murió en 915, siendo sucedido por su hermano Bratislao hasta el año 921, cuando accedió al trono Václav o Wenceslao, hijo de Spitinev. Siendo aún menor de edad, su madre, Draumira, gobernó en su nombre, llevando una política anticristiana, llegando incluso a mandar asesinar a su suegra, Ludmila. Esto llevó al duque Arnulfo de Baviera a invadir Bohemia en el año 922, expulsando del trono a Draumira y permitiendo al joven Václav subir al trono. El joven rey prefería asistir a la iglesia, ayudar a celebrar misa, hacer largas oraciones, dar limosna y detestaba la guerra. Es por ello que llegó a un acuerdo con el rey alemán Enrique el Cetrero, en el que acordaba colocar a la iglesia de Bohemia bajo la jurisdicción del obispo de Ratisbona y pagar un tributo anual de 500 libras de plata y 120 bueyes. Algunos nobles, junto con su hermano Boleslao, no estuvieron a favor del acuerdo, por lo que complotaron contra el rey, quien fue asesinado en el año 935. Con el tiempo, Václav fue canonizado y nombrado santo patrono de los checos. Boleslao consolidará su poder sobre Bohemia a través de la guerra y las alianzas. Subordinó todas las tierras dentro de la cuenca bohemia. Una brutal política interna centrada en la eliminación física de los oponentes políticos le ganó a Boleslao I el apodo de El Cruel. Boleslao intentó contrarrestar el creciente poder político de Alemania bajo Enrique I al entablar relaciones con Baviera, lo que llevó a una alianza de larga data. También sacó provecho de los conflictos entre alemanes y húngaros, permitiendo que los saqueadores magiares pasaran libremente por su territorio mientras se dirigían a Turingia y más al oeste. No obstante, se vio obligado a aceptar la soberanía de Otón I en 950 y reanudar los pagos de tributo. Así, brindó asistencia al rey alemán para derrotar a los magiares en la batalla de Lechfeld en 955. Boleslav aprovechó la derrota de los magiares para extender su territorio a Moravia y el territorio de la Eslovaquia occidental actual.
Boleslao II, el Piadoso, mantuvo relaciones amistosas con el imperio, mientras usa cada ocasión para ampliar el margen de su independencia política. Boleslao II se alternó entre lealtad al gobernante alemán, como cuando reconocía a Otón II como sucesor del emperador Otón I, o en contra de la dinastía sajona, cuando dio apoyo a Enrique de Baviera en la guerra civil contra Otón II. En 995 unificó definitivamente Bohemia al poner fin a la dinastía de los Slavniks, ocupando su territorio y asesinando a 4 hermanos junto con sus familias. Los conflictos dinásticos marcaron el reinado de Boleslao III, quien gobernó entre 999 a 1002, cuando fue depuesto por los nobles bohemios, quienes le ofrecieron el trono a Boleslao el Bravo de Polonia, quien reinó por unos meses, hasta que fue expulsado de Bohemia por el emperador Enrique II. Los hermanos de Boleslao III, Jaromir y Oldrich, reinaron en Bohemia hasta el año 1034, cuando Bretislav I heredó el trono y consolidó su poder tanto en Bohemia como en Moravia. Para fortalecer su posición entre los checos y sus vecinos, en 1038 Bretislav lanzó una expedición a las tierras de los Piast, apoderándose de Breslavia, Poznań y Gniezno antes de regresar a Praga, trayendo consigo las reliquias de San Adalberto. Además, incorporará a Silesia a la política bohemia. En junio de 1040, 2 ejércitos alemanes invadieron Bohemia desde Sajonia y Baviera. Bretislav resistió, reforzando su ejército con un contingente húngaro. Al final, su ocupación de Silesia fue reconocida. A pesar de la promesa de Bretislav de rendir tributo, el rey alemán Enrique III lanzó una nueva expedición contra Bohemia en 1041 y finalmente el duque capituló. La actividad de Bretislav fue el punto culminante de la estrategia de los Přemyslid para consolidar su poder dentro de Bohemia, como con sus vecinos cercanos, pero falló en sus intentos de gobernar sin supervisión imperial. Además, Bretislav buscó implementar el llamado sistema de sucesión por antigüedad para evitar la crisis en la sucesión al frente del ducado. Esto funcionó bien durante el reinado de su sucesor, su primogénito Spitiner II, el cual gobernó de 1055 a 1061. Lo sucedió su hermano Bratislav II, quien reinó hasta 1092, pero sobre el final de su reinado, estalló la primera crisis de sucesión. Bratislav buscó favorecer a sus propios hijos en la sucesión en detrimento de sus hermanos. El conflicto se originó con las tierras pertenecientes a su hermano menor, Ota, quien, a su muerte, Bratislav cedió estas tierras a su hijo más joven Boleslav. La viuda de Ota y sus hijos se rebelaron, buscando apoyo en Conrado, hermano de Bratislav. Al final, las partes llegaron a un acuerdo. Poco antes de su muerte, Bratislav siguió la regla de antigüedad y nombró a Conrado como su sucesor legal. Pero Conrado gobernó poco, por lo que el hijo mayor de Bratislav II, Bretislav II, ocupó el trono. El nuevo duque trató de establecer un nuevo patrón para la sucesión. El poder supremo sobre Bohemia debía ser mantenido solo por descendientes de Bratislav II. Sin embargo, en las primeras décadas del 1100, varias ramas de la familia Přemyslid luchaban entre sí para asegurar su supremacía al frente del ducado. Todos los candidatos buscaron la aceptación del rey alemán Enrique V. Después de un periodo de guerras civiles entre los pretendientes, las élites checas dieron el trono en 1125 a Sobeslav I, el último hijo vivo del rey Bratislav II. Sobeslav I tuvo que lidiar con su primo, Ota, el Negro, de Moravia, el Přemyslid vivo de mayor edad, a quien Sobeslav quitó de Olomouc. Ota obtuvo el apoyo militar del rey alemán Lotario en 1126. Sobeslav derrotó a los invasores en la batalla de Chlumek, donde fue asesinado Ota. Después de la victoria, Sobeslav intentó fortalecer su posición como único gobernante, expulsando a más parientes de sus territorios en Moravia. Después de que rompió la oposición de los nobles, nombró nuevos gobernantes para los ducados de Moravia. Cerca del final de su vida, persuadió al rey alemán Conrado para que apruebe la sucesión de su hijo pequeño, Ladislao. El duque llamó a todos los nobles a Salska, donde fueron obligados a jurar lealtad a su joven heredero. A pesar de estas medidas, después de la muerte de Sobeslav en febrero de 1140, los nobles rompieron su juramento al negarse a elegir a su hijo y heredero elegido, Ladislao. Los rebeldes ganaron la batalla en Vysoké y atacaron Praga, lo que llevó a Ladislao a buscar el apoyo militar de Conrado III. El asedio de Praga se rompió y los rebeldes se retiraron a Moravia. Las disputas violentas continuaron, pero la posición de Ladislao II como gobernante fue asegurada. Ladislao fue un aliado importante de los emperadores Conrado III y Federico Barbarroja. En el año 1172, Ladislao II abdicó a favor de su hijo mayor Bedřich en 1172. Sin embargo, el emperador Federico Barbarroja no aceptó la sucesión hereditaria. En 1173 depuso a Bedřich y eligió a Oldrich, hijo de Sobeslav I.
El nuevo duque aceptó por primera vez la dignidad, pero luego abdicó a favor de su hermano mayor, Sobeslav II. Sin embargo, en 1178 Barbarroja, decepcionado por la falta de ayuda militar activa de Sobeslav, lo depuso y restauró a Bedřich, dando inicio a otra serie de guerras civiles en Bohemia. En 1182, Bedřich fue expulsado del país, pero la intervención de Barbarroja obligó a los bohemios a aceptarlo una vez más. Las luchas retornaron luego de la muerte del duque en 1189, conflictos entre miembros de la familia de los Přemysliv, que acabarían en 1197, con la asunción de Přemysl Otakar, quien en el año 1112 sería coronado rey de Bohemia.